Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. A esta hora inicia Visión Orinoquia. Visión Orinoquia. 7 y 7 minutos de la mañana, bienvenidos a Visión Orinoquia, una visión diferente acerca de nuestra región, nuestra cultura, nuestra gente, sobre todo desde la visión humana, ¿no? Desde la visión del humanismo. Hoy, 11 de agosto del año 2023, ya vamos en el último día hábil de la semana, don Jorge Nel Navea Hidalgo, quien me acompaña aquí en la mesa, y hoy voy a jugar a ser usted, vamos a jugar a ser usted. A tempranas horas de la mañana, ¿qué sucedió un día como hoy en la historia, no? Vamos a empezar vamos a hacer esa inversión de roles hoy viernes para que los oyentes también no digan que uno tampoco viene, como dice, improvisado en la historia, ¿no, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, aprovechando ese planteamiento, valga la pena decir, tenemos personas muy queridas en Medellín, en toda Antioquia, y hoy precisamente Antioquia está de fiesta, están conmemorando 210 años libertad que de perfuma su independencia. Las montañas. ¿Cierto? El 11 de agosto de 1813, luego de una serie de acontecimientos que se fueron dando posteriormente al grito de independencia del 20 de julio de 1810, cuando las provincias, precisamente la Nueva Granada, enfrentaban la invasión del poderío español que arremetía con aras de reconquistar, ¿cierto? Esta preponderancia que tenía sobre las colonias. Entonces Mompox, Cartagena y sobre todo en este caso Antioquia, pues proclaman su independencia. Juan del Corral es el principal protagonista de este hecho y hace precisamente que una región supremamente interesante, que tenía una dirigencia intelectual y también militar, decide que la independencia se debe asumir desde ese mismo momento y ellos entonces se dedican y enfrentan esta situación, proclaman la independencia y a partir de esa famosa independencia, entre comillas, va hasta 1816 más o menos. Cuando llega Pablo Morillo a la reconquista. Cuando se ocurre la reconquista española. Y ellos siguen siendo como el signo, ¿cierto?, de lo que puede ser la emancipación. Entonces esos antioqueños que los conocemos hoy en día, corajudos, chéveres, inquietos, proactivos, pues generan ese proceso y a ellos hay que rendirles homenaje, hay que saludar a toda la gente de ese departamento tan progresista y en esta fiesta patria para ellos que celebran con mucho alborozo. Allá pareciera que vivieran de fiesta en fiesta porque ha transcurrido la Feria de las Flores, ahora están celebrando un acontecimiento patrio que ellos lo hacen con mucho orgullo y con mucha prosopopeya, ¿no? Usted mismo, mire, nosotros hablábamos que esta fiesta desde el 20 de julio hasta mediados de agosto, ¿no? Y que termina otra que queda suelta es el 11 de noviembre, que es la independencia de Cartagena, tiene una connotación. Es que en Colombia no solamente antes del centenario de la independencia, que fue en 1910, incluso hay un parque que es el Parque Centenario en el centro de Bogotá, en la séptima con 26. Jorge, cada región celebraba su propia independencia. Y es que por lo menos esta independencia de Antioquia, mal no recuerdo, dirigida por el general Juan del Corral, que asume como dictador, ¿no? Como una especie de dictador, pues es la imitación y la réplica de la independencia de Cartagena y de Mompox, ¿no? Pues Juan del Corral era momposino, ¿no?
Eso es de ese arraigo español y criollo de lo que hoy es claro, el apellido lo dice, ¿no? La provincia de Santa Marta, ¿no? Sí. Era la provincia de Santa Marta que era la encargada de manejar esta región de la costa caribe, que hoy es el departamento de Bolívar. Pues se lleva y se imita el mismo modelo de independencia, ¿no? Pero es una independencia formal frente a una protesta, y eso viene también metido el memorial de agravios de Camilo Torres, y viene todo el tema de la conformación de las Cortes de Cádiz para la Constitución caditana, donde se sacó un solo representante de las colonias americanas. Imagínate, el Virreinato de la Nueva España, la Capitanía de Guatemala, el Virreinato de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito, la Capitanía de Venezuela, el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, ¿no? Y sacar un solo representante. Y estas provincias pues automáticamente protestan por la situación y declaran independencia formales frente a la corona de Pepe Botellas y una autonomía frente a la corona secuestrada, ¿no? Claro, ellos constituyen lo que llamaban las juntas. Las juntas. Entonces todas esas fueron haciendo metástasis, ¿no? La de Quito, la de Caracas, la de todo. Y llegaron pues a fraguar de verdad una acción que, fíjate, Bolívar está en Europa, ¿no? Está en Haití. Y luego viene y encuentra que hay una agitación, ¿cierto?, entre la colectividad criolla sobre todo, que eran los hijos de españoles, descendientes de españoles, que pretendían acceder a las posiciones de privilegio que tenían pues los enviados de la corona. Entonces ese fenómeno que fue haciendo conjunción logró que se llegara al momento culminante de que Bolívar algún día se encuentra con Alejandro Humboldt y hablan de la situación de América, ¿no? El estado de cosas, decían ellos. Y entonces hay un hecho anecdótico cuando Humboldt, que había hecho este recorrido, había estado en Venezuela y gran parte de Colombia, hablando con Bolívar en Europa, le dice: estuve por allá en esas regiones interesantísimas. Están en una situación supremamente interesante. La gente está reclamando, está ansiosa de libertad, de independencia. Esa es una tierra mágica. ¿Qué falta le hace a ese territorio un hombre berraco que se ponga? Y entonces le dice Bolívar: el hombre está aquí. Y pareciera que esa anécdota de verdad como que cautivó la conciencia del libertador, que durante mucho tiempo estuvo predicando precisamente el pensamiento que estaba diseminando Francisco de Miranda y la enseñanza de Alejandro Humboldt, más la sabiduría de Simón Rodríguez, que fue su tutor, su inspirador, y que en muchos casos decían que era el creador de muchas piezas oratorias de Bolívar, ¿no? El delirio del Chimborazo, cosas así. Entonces, esa corriente, ¿en qué confluye? En la independencia de todos estos territorios. Pero hay que decir algo también sobre este acontecimiento, sobre esta efeméride, que también surge en ese momento de la declaratoria de independencia de Antioquia. El sentimiento que germinó, el aglutinamiento de voluntades para expresarse en la antioqueñidad. En 1853, ya habían transcurrido 40 años, ¿cierto? Ellos estatuyen la identidad paisa y hablan de la antioqueñidad como guardar las proporciones, como podríamos haber pensado en Arauca con la araucanidad, los paisas muy distintos a los araucanos, lógicamente. No, total. Entonces, las conclusiones pues son muy diferentes. Y fíjate que ese fenómeno de las independencias, Jorge, también nos tocó a nosotros. Usted lo dice, en 1816, que teníamos la placa conmemorativa. Y es una situación similar, ¿no? Sí. Porque realmente exacerba la construcción del proyecto nacional, como Estado nacional. O sea, desde la región se construyó una idea de Estado, de gobierno autonómico. Y eso es particular, ¿no, Jorge? No, y eso se fue regando como la mostaza, ¿no? Si tú examinas la historia, vas a comprobar cómo en el caso llanero, Pore también fue capital provisional de la Nueva Granada, ¿cierto? Vemos cómo la historia de Nepomuceno Moreno, cómo en 1830, cuando se habla de la posible anexión de Colombia a Venezuela, que lidera ese movimiento Juan Nepomuceno Moreno, que se va, desafortunadamente al llegar a Santa Fe de Bogotá encuentra unos obstáculos insuperables y evita
para bien o para mal, ¿cierto?, la anexión que se pretendía hacer de este territorio a Venezuela. Entonces, Arauca, capital de la Nueva Granada, por la misma cuestión. Y el territorio casanareño, que comprendía lo que hoy precisamente son los departamentos de Arauca y Casanare, eran el sitial, el refugio de la libertad. Los españoles le tenían temor a las sabanas, al paisaje llanero. A lo agreste, ¿no? Y después les tocó cogerle miedo también al hombre llanero. Entonces nosotros teníamos el privilegio de tener un territorio donde ellos no se metían fácilmente y teníamos un poco de gente alucinada que quería, ¿cierto?, ir, trascender la cordillera y acompañar a Bolívar en ese periplo histórico que terminó pues con la batalla de Boyacá y la entrada triunfal, ¿cierto? Uh-huh. Ayer era una fecha cuando Bolívar entra tal vez a Santa Fe de Bogotá, un 10 de agosto creo que es precisamente la fecha, ayer no la mencionamos, pero hay que recordarla hoy, que en ese momento cuando entran a Santa Fe de Bogotá y los esperan con los brazos abiertos, el virrey tiene que huir, desertar del poder, y entre ellos iba un araucano, Raimundo Cisneros de Olivera, que usted me lo mencionaba el otro día, porque le da nombre a una comuna de Arauca, pero fue un prócer de la independencia tan destacado que cuando hicieron la entrada triunfal a Bogotá, que a su modo la celebraban con mucha parafernalia, le impusieron las muchachas bonitas de Santa Fe de Bogotá una guirnalda en el cuello de Raimundo Cisneros que quería que no se secara nunca, la guardó y la conservó, pero él siempre refería ese acontecimiento agradable de haber entrado a la capital de la Nueva Granada y ver el entusiasmo, el júbilo, ¿cierto?, de una sociedad que veía en la gente del Ejército Libertador y sobre todo en esos llaneros el símbolo de la libertad que ha sido perpetua y forma de manifestación de nuestra identidad. Esas son las fechas históricas, ¿cierto? Y mire, y dentro de esa, para concluir el tema de la independencia de Antioquia, pues habla lo siguiente, dice: el Estado de Antioquia no reconoce a su rey Fernando VII ni a toda autoridad que no emane del pueblo o de sus representantes, rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la metrópolis, quedando separado por siempre la corona y el gobierno de España. Eso es la firma como tal de la declaración del señor Juan del Corral, un 11 de agosto de 1813. Pero también un día como hoy, Jorge, se celebra nada más y nada menos que la fiesta del santo, ¿no?, de la Santa Clara de Asís, patrona de las monjas de claustro, y sobre todo que era precisamente seguidora fiel de San Francisco de Asís. Pues Clara de Asís, o Clara Schiffi, precisamente es una monja contemplativa del medioevo y es una de las grandes abadesas de la Iglesia Católica, quien además hizo parte de las Hermanas Pobres de Santa Clara, fue su regente. También hay una cantidad de santos impresionantes que se celebran el día de hoy. En Argentina se celebra el Día del Nutricionista. También hablamos de independencia, de la independencia de Chad, del Chad francés, dentro de esos procesos de descolonización de la década de los 60 en África. También otra independencia más. Y por lo menos acontecimientos así importantes en la fecha de hoy. Recordemos que un día como hoy, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, vetó la entrada de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur a las Naciones Unidas. Todo por el veto del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Recordemos que estaba recién finalizando este suceso. Usted lo vivió más cerca, esa época de los cambios de la revolución cultural a nivel mundial, ¿no?, que fueron esos nuevos vientos contra la guerra de Vietnam. Incluso Mohamed Ali, en ese entonces Cassius Clay, se manifestó en contra de la guerra del Vietnam, no quiso ser y pasó a ser un conscripto más dentro del el ejército de Estados Unidos, y lo suspendieron para participar precisamente de las Olimpiadas, ¿no? Cassius Clay, después Mohamed Ali, que se montó en contra de esta guerra. Y mire cómo es la vida, hablando de Antioquia. Un día como hoy, en 1985, fue la primera emisión de Teleantioquia, ¿no?,
Me imagino que colocarían en el himno: oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Esa es fundamental. Y esto pasa a ser precisamente uno de las cosas que ha pasado en nuestra historia como tal, en nuestro país y en nuestro mundo, ¿no? Para ponerlo como en contexto, Jorge. Esto es, sinceramente, estas efemérides son interesantes. Simón, Señor. vengámonos de la historia universal a la patria chica. Ayer estábamos celebrando con mucho entusiasmo, con mucho regocijo, con mucho sentimiento regionalista, los 348 años de vida de Arauquita, sí. San Lorenzo de Arauquita, el Guafal, porque ellos surgen como San Lorenzo y en homenaje pues también a un santo, mucha influencia religiosa en lo que es la colonización de esa parte del territorio. Hay que decir un aspecto que ha sido relevante en toda la tradición política, administrativa, social de ese poblado tan interesante, ha sido la influencia del río, como lo mencionabas hace un rato. Y entonces, siempre dependiendo del río, pero el río que yo llamo que acaricia y cachetea, porque cuando es plácido, ¿cierto?, brinda el agua dulce, su carga vegetal, sus peces, pero cuando se pone furioso, pues se lleva a los barrancos, y eso ha pasado con Arauquita. San Lorenzo se lo llevó el río, buscaron el Guafal, se lo llevaron, hasta que llegaron a una tercera condición topográfica donde está sentada hoy. Por eso, cuando yo hablaba con un tradicionalista sobre esta fecha de los 348 años, me decía: Jorge, usted está en lo cierto en ese aspecto, y pues toda la comunidad, porque están haciendo esa celebración. Pero me hacía recordar que efectivamente es muy probable que el Arauquita que nosotros conocemos surgió por allá hace 170 años, porque todo obedeció a migraciones de esas comunidades y una población venezolana que vino y se asentó al frente de, por ahí había Santa Rosa. Y luego se transformó en La Victoria. Entonces, ¿por qué no escuchamos un texto de que en 1934 tal vez escribió un historiador, pienso yo, el pionero de la historia en Arauca, don Ernesto Camejo Troanes, que lo hizo en un periódico que él dirigía, se llamaba El Llanero, porque él dirigió El Llanero y dirigió, ¿cierto?, El Araucano. Y entonces en El Llanero él hace una descripción sobre Arauquita que vamos a escuchar en este momento, y que es un homenaje, así como se lo hicimos ayer, se lo reiteramos nuevamente a esta tierra que está asignada de mucha historia. Allá han pasado muchas cosas y tienen la ilusión de llegar más lejos. Escuchemos este testimonio de Ernesto Camejo Troanes, un araucano que le escribió a Arauquita con mucho sentimiento. De una señora de nombre Arauca, ayer cumplió 348 años de edad. El historiador araucano Ernesto Camejo Troanes, con el seudónimo de aficionado en el periódico El Llanero, del 23 de diciembre de 1933, se refirió así a la fundación de Arauquita. En 1675, los jesuitas Padre Neira y González fundaron a San Lorenzo, primer conglomerado de ese laborioso y simpático litoral que lleva el nombre de Arauquita. Los primeros habitantes fueron indios macaguanes, reducidos por los mismos padres Neira y González, y también por el padre Monteverde, fundador de Macaguán y Tame. La comunicación entre Macaguán y San Lorenzo era por Salibón y Vanadía, pues aun cuando los indios conocían otra más corta, es bien sabido la reserva que guardan de lo que saben.
Solo hasta el año 1895, Saturnino Macualo y Juan Pedro Quirife, de raza indígena, acortaron el camino abriendo una trocha directa de San Lorenzo a Salibón. Existe la tradición de que antes de la conquista los indios macaguanes se comunicaban con los Pedrazas por una trocha a través de la selva de San Camilo, trocha que también aprovechaban los indios tunebos. La población de San Lorenzo fue desarrollándose rápidamente debido a la feracidad de sus terrenos aledaños y al celo de sus fundadores. Pero expulsados los jesuitas en el siglo XVIII, quedaron los indios a merced de sus propias iniciativas. Y sabida es la desidia peculiar de esa raza para su propio desenvolvimiento, sin auxilio extraño. Con todo, como la ferocidad de los terrenos les ofrecía casi espontáneamente no solo lo necesario para la alimentación, sino que les dejaba excedencias considerables, estas las trasladaban a Elorza, donde se proveían de vestidos y condimentos. Concluida la Guerra de la Independencia y paralelamente con el desarrollo de Arauca, fueron llegando a San Lorenzo emigrados venezolanos que establecieron fundaciones abajo del poblado, en la propia margen del río Arauca. Hubo una gran hacienda de caña de propiedad de la señora Jacinta Cedeño, oriunda de San Fernando de Apure y esposa de Gregorio Aguirre, que era el corregidor. La capilla, construida por los padres fundadores y dedicada a San Lorenzo, era de rica ornamentación y de artística estatuaria. El lugar que ocupa hoy Guadual, cabecera de Arauquita, estaba ocupado por bosques tupidos de palmeras. La señora Brígida Requiniva fue probablemente de los primeros pobladores del Guadual. Tuvo como huésped a Enrique Martín, hijo de don Federico Octavio Martín, de origen francés, padre de Enrique Martín, caballero muy apreciado y residente en Tame. Don Enrique Martín, el huésped de la señora Requiniva, estableció un pequeño comercio de víveres e impulsó la colonización y el desarrollo de la agricultura, habiendo ejercido la corregiduría de la incipiente población. Los colonos procedentes de Venezuela intensificaron las labores agrícolas, estimulando a los indios, quienes adquirieron el hábito del trabajo, y muy pronto la selva ribereña era transformada en plantaciones de plátano, maíz, cacao, café, yuca, arroz, tabaco, caña de azúcar, piñas, aguacates, etc. Después de la guerra conocida en Venezuela con el nombre de los 5 años, de 1859 a 1863, vino a Arauquita una emigración venezolana de Barinas, entre los cuales vinieron David Mantilla, Tobías Valdivia y un general Peraza, emigrados que llegaron al lugar que ocupa hoy Santa Rosa del Sarare, donde solamente había una casa habitada por Ángel Pérez, quien tenía una pequeña huerta sembrada de ocumos. Muchos de esos emigrados se establecieron ahí mismo y los otros se diseminaron por ambas márgenes del río. El padre Garrido tomó mucho interés por la naciente población, especialmente por la edificación de su primera capilla. La Revolución Colombiana de 1895 favoreció mucho al incremento de Santa Rosa, pues muchos de los que vivían en la margen derecha del río Arauca fijaron allá su residencia, esquivando las zozobras de la guerra. Hubo casas de comercio muy importantes, como la de Huelquel
y Oligastri, Matus y Ataya y otras. Arauquita, desde su nacimiento hasta hoy, ha sido una ciudad amistosa que sueña con el futuro. Ahí está, Jorge, y sobre todo la importancia de cómo de río arriba, ¿no? Río arriba se consolidó Arauquita y desde aguas abajo venía subiendo la gente a poblar estas regiones, ¿no? Y lo mismo de montañas arriba, casi 200 años después, llega la ola de la colonización del Sarare a esta región. Mágico, Arauquita, sobre todo haciendo estos viernes culturales para que ustedes vean y aprendan un poco más acerca de nuestra historia, nuestro legado, la importancia que tiene nuestra región del Orinoquia en su gran orografía, en esta extensión de sabana a lo largo de nuestro presente. Vamos a unos compromisos comerciales y ya volvemos aquí con Visión Orinoquia. Lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada, servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Apreciado usuario de la empresa de energía de Arauca Enelar ESP. ¿Conoces la nueva aplicación Mi Enelar? Descárgala ya en tu celular, desde la App Store o Google Play Store. Y podrás desde tu móvil reportar fallas, consultar y pagar la factura, radicar PQRs, conocer el historial de consumos, de tarifas, estado de financiación, realizar estimación de consumos ingresando la lectura del medidor, acceder al chat empresarial y mucho más, sin tener que desplazarse a realizar trámites presenciales. En Enelar ESP nos transformamos digitalmente, apuntándole a la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, nuestra razón de ser. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Meridiano 70. A través de los 1170 AM, en Facebook, en YouTube y en www.meridiano70.co. Visión Orinoquia. ¿Eres amante del turismo y la aventura y quieres conocer hermosos paisajes y descubrir la cultura de Boyacá? Pues esta es tu oportunidad. Confiar te invita a Boyacá. Disfruta de una experiencia única visitando sitios turísticos emblemáticos con bellos paisajes. Además, visitaremos el Parque Guática, un lugar que te dejará sin aliento. Serán 4 días y 3 noches con tarifas según categoría de afiliados. No te pierdas la oportunidad de descubrir lo mejor de Boyacá. Reserven ahora mismo llamando al 607-885-8000, extensión 205 y 214 y disfruta de un viaje inolvidable lleno de aventura, cultura y diversión. Boyacá, el sitio turístico perfecto para disfrutar en familia. Invita a confiar. Vigilado Supersubsidio. Es morenita, muy bella. Y el mejor cacao del mundo en Arauca
tierra se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que nos da el Arauca. Mi tierra parió cantores que en el llano se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca, un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa, un guiso de cachicamo, primo venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierra Col Energy. Reconocer los diferentes aspectos de la verdad, debatir la pluralidad de la sociedad, socializar las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y escuchar expertos de diferentes áreas. Lo puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 a.m. en nuestro legado por la paz, en la emisora Meridiano 70. Recuerda estar al tanto de nuestras redes sociales de Meridiano 70 y en www.meridiano70.co. Siete 38 minutos de la mañana, don Jorge Hernán Navia Hidalgo. Cosas que pasan en el tiempo, cosas que pasan en nuestra realidad. Y nosotros siempre hacemos como ese vínculo, el presente y el pasado, ¿no? Y sobre todo el presente mundial. Resulta que en los Estados Unidos está sucediendo algo. Y pasa algo. Últimamente, pues nosotros los colombianos nos ha tocado desde hace ya más de 20 años que nos expidan la famosa visa, ¿no? El visado para entrar a los Estados Unidos. Muchos colombianos han ido de inmigrantes latinos. Me acuerdo de la película del gordo Benjumea, del inmigrante latino, que iba a Nueva York precisamente a hacer fortuna. Y es muy, muy chistosa, ¿no? Es una tragicomedia lo que sucede ahí. Bueno, resulta que en el estado de la Florida, donde llega mucho latino, hay mucho cubano, mucho venezolano, mucho colombiano, ¿no? Todo lo que es cerca al Caribe, y mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, en fin, centroamericanos en general, pues está ocurriendo algo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ¿sí? Republicano, este estado de la Florida pasó a ser en la elección de Clinton, que era demócrata, abierto, liberal, progresista, tuvo un vuelco, ¿no? Desde hace 20 años y ha pasado a ser el fortín de los republicanos, pero no de los republicanos neoliberales, de pronto progresistas, diríamos de esa manera, sino a pasar a ser la intríngulis de esos neoconservadores, pero en todo el sentido de la palabra, de esos que son sectarios y que muchas veces prohíben las libres migraciones. Dentro de la teoría liberal, económica, y ustedes lo pueden ver, hablan de la libre movilidad de flujos, ¿no? Pero también de gente, porque la gente es la que lleva el dinero, la gente es la que gasta el dinero. Pues el señor Ron DeSantis, con una nueva ley migratoria, cada estado de Estados Unidos tiene una constitución por aparte, pues el señor Ron DeSantis, a partir del 1 de julio, implementó la nueva política migratoria, altamente costosa, lenta y sobre todo que pensó que iba a ser la plataforma para quitar los inmigrantes. Qué fastidio esa gente, esa chusma inmigrante, ingresó pues obviamente a ser parte del sistema económico, el sistema económico mundial, incluso el de Estados Unidos se debe también a la gran fuerza de trabajo migratoria. Pues esta ley, la SB 1718, que es el proyecto que aprobó el Senado de la Florida y sancionó Ron DeSantis, que es precandidato republicano, pues trata también de cerrarle la puerta a la inmigración ilegal, ¿no? No médicos, no atención médica, que eso es inhumano, infrahumano, y sobre todo multas costosísimas a la gente. Por lo menos, Jorge, que usted tenga un amigo que llega de inmigración ilegal, un ejemplo, y usted viva con residencia en el estado de la Florida, me lleva a mí en el carro, yo inmigrante legal, sanciones por encima de los $5,000. Imagínate, casi más de 20 millones de pesos en sanciones. $5,000 es el sueldo casi de un mes de una persona que tenga 2 trabajos como tal. La verdad es que
son casi 700,000 personas que se van a ver restringidas en la movilidad en el estado de la Florida. 700,000 trabajadores ilegales que tiene este estado, que es lo que mueve precisamente esta fuerza laboral como tal, y muchos de ellos solicitan asilo, ¿no? Es la capital mundial de los albergues municipales, hágame el favor, junto con Nueva York, el Central Park. ¿Sabe cuántos migrantes hay pidiendo albergue en estos dos estados? Casi 200,000, 107,000 en el estado de Nueva York y otros 100,000 en el estado de la Florida. Muchos de ellos perseguidos por regímenes autoritarios, como ellos lo denominan, yo lo llamo gobiernos como tal, y que son de alguna manera divergentes a esto. Pues hay una contradicción grande, porque precisamente el mundo se ha hecho de migraciones. Yo me imagino, Jorge, acá la corona española, la corona española sí puso aquí restricciones, lo mismo los gobiernos del siglo XIX en esta región para poblar, ¿no? Tenían que ser católicos, ¿no? Fundamentalmente, tendrían que ser cristianos mínimamente, muy conexos, pero cristianos católicos, ¿no? Cristianos orientales, nada de protestantismo, ¿no? Dentro de las restricciones, y sobre todo que estas regiones se hicieron a punta de migraciones, Jorge. Esta región de la Orinoquia es como tal, y aquí uno ve gente que es de alguna manera xenófoba, y pero eso es una gran contradicción. Yo diría que mini migraciones, ¿cierto? Porque venían mini migraciones, una familia, 2 familias, 3 familias, se quedaron aquí, los pocos policías que llegaban del interior del país, que eran 5 o 10 policías a resguardar la seguridad local, y se quedaban acá, desposaban acá con venezolanas, porque eran casi todas las mujeres que acá eran venezolanas. Entonces, pero eran procesos que no eran muy notorios, que era una migración común y corriente. Pero ¿no? Las migraciones continentales, bueno, ¿cómo se ven? No, porque es que eso sí ya tiene una significación, ¿cierto? Es dramática, obedece a condiciones ¿del desarraigo? Claro, situaciones económicas desastrosas, una orfandad, ¿cierto? Desde todos los puntos de vista, y un sentimiento que se consolida hasta el punto de que vemos, cuando me decían a mí, por ejemplo, cuando hay un naufragio en los mares, ¿cierto? Y son cantidades y cantidades, y el drama humano. Como los que suceden en las costas de Italia, de Grecia. Y todas esas migraciones modernas son símbolo de desarraigo, ¿cierto? Pierden la nación, pierden los bienes, pierden las vidas, van a ser ultrajados porque así los atiendan muy bien o bien, ¿cierto? Siempre son tratados discriminatoriamente, buscan otras oportunidades, y siempre los menos favorecidos son los que migran, porque si yo me siento en buenas condiciones en cualquier lugar, no voy a buscar otro sitio. Entonces, esas migraciones que se dan, que las vemos reseñadas por los medios de comunicación, que están testimoniadas, pues son aterradores, son un drama mundial, y exige correctivos. Hoy vemos que hay organizaciones dedicadas más o menos a atender este tipo de cosas, pero iban sin un destino, iban al azar, mientras que las otras migraciones individuales sí tenían ya más o menos un signo de arraigo establecido previamente. Entonces podríamos decir que en el caso, por ejemplo, de lo ocurrido, yo podría mencionar lo que ha ocurrido a través de la historia con el poblamiento de Arauca, ¿no? Que yo no sé si la palabra migración sea la correcta, pero el poblamiento de Arauca, que hay que entenderlo, nosotros estábamos en un territorio genésico, ¿cierto? Esto era agua, montaña. Y es uno de los territorios, o sea, los suelos de esta Orinoquia son suelos antiguos. Incluso yo que días estaba haciendo un comparativo de mapas, porque había algo, Jorge, que era el tema del plan de ordenamiento territorial departamental, y uno como que, bueno, ¿de dónde viene el territorio araucano? Y uno ve que viene, esto eran las costas del mar antiguo, antes de que subiera los grandes Andes, el Cocuy y todo lo demás estaba bajo el agua. Esto era costa de mar, de esa Pangea grande, antes de que se empezara a mover, y las placas del macizo guayanés son antiquísimas. O sea, lo que es la altillanura del Bichada y parte del Meta
y parte del Apure, del Arauca, de Casanare, eran las costas de tierras que ya estaban emergidas hace cientos de millones de años. Y uno dice, estos son tierras, como usted dice, genésicas, tierras de origen. Pero fíjate que quedaron muy levemente despobladas. Cuando llega el hombre, y hay dos mitos, inclusive lo discutíamos, ¿de dónde viene el hombre americano? Si viene por el estrecho de Bering, si viene por las migraciones del Pacífico, con esas curiaras impresionantes que tenían para navegar, como lo hacían los polinesios. O sea, hay tanto mito. Esto se vuelve una región donde se origina la vida. Y uno ve los relatos indígenas, de los chibchas, de los mayas, de los aztecas, de los incas. Hablan y de los Nucacmacu, que me gusta más. El hombre sale de la tierra, ¿no? Sale formado de la tierra, y eso se vuelve un vínculo enorme, ¿no? Entre la madre tierra, quien pare la vida, quien da la vida, y quien llega precisamente a estas tierras a formar vida, como son esas migraciones, ¿no? de estos pueblos del llano. Sí, podríamos decir yo voy a utilizar la palabra de la llegada de grupos humanos, ¿no? Uh-huh. Porque el poco conocimiento que tengo sobre la historia regional me obliga a pensar que esto, pues, que estaba poblado por etnias indígenas del tronco arawak, ese es el tronco genésico de estos indígenas, se ven sorprendidos, primero que todo, pues, con la llegada de los alemanes conquistadores que venían en busca del dorado, que penetran saliendo de Coro en Venezuela, pasan por Isla del Charo, ascienden a la cordillera. Esos son los primeros personajes extraños que los indígenas del Piedemonte pueden haber vislumbrado. Venían en sus caballos, hasta con armaduras, y es previsible, uno podría pensar cuál sería la sorpresa de ver por primera vez unos caballos y unos jinetes que los podrían haber confundido con algún dios mitológico. Luego en el proceso, si es que lo podemos llevar en una línea de tiempo, el poblamiento de Arauca se inicia, pues, con las misiones religiosas. Traen sus propias cortes de súbditos para trabajar, en el caso de los llanos de Colombia, en las haciendas de Apiá y Caribabare, donde establecen, pues, unos sistemas económicos de la ganadería, sistemas religiosos, la cultura. A Caribabare traían las arpas, los instrumentos musicales, y a los indios que podían ser los iraras, ¿no? Los tunebos, les enseñaban la ejecución de instrumentos, el evangelio, las disciplinas agrícolas. En el caso del llano venezolano, pues, surge el primer hato en el Uberito, en el Guárico. Traen los primeros, 18 vacas paridas, son el origen de la ganadería en Venezuela. Y luego se riega por los llanos. En Venezuela, el origen llanero, lo mencionamos en algunos de los programas previos, está originado en el uso del caballo, que pues lo traían los mestizos, lo ejecutaron, pero los indios, ¿cierto?, lo llevaron al punto de que eran tan ágiles y tan recursivos que se convertían casi que en una unidad, caballo e indio. Uh-huh. Entonces lo llamaban los indios a caballo. Los dueños de hato, ¿cierto?, que se cansaron de manejar esta situación, sobre todo en Venezuela, con las famosas rochelas, que era el conjunto, la aglomeración de un poconón de indígenas que subvertían el orden de la economía feudal de las sabanas. Decidieron buscar nuevas tierras, y aquí Arauca, pues, llegaron en el siglo XVIII. Los receros venezolanos, que nosotros llamamos, venían procedentes de Barinas, se establecen acá, fundan hatos, fundan pueblos. Está todavía en el tema de discusión si fue un ganadero venezolano, Juan Vicente Lara, el verdadero fundador de Arauca, o si fue el padre Daboín, que también venía de Venezuela, acompañado de
de algunos como Useche, que eran también venezolanos, y ellos empiezan a diseminar ese sistema embrionario de lo que podía ser una villa. Entonces, los receros venezolanos se vienen acá, traen sus propiedades. Venga, aquí un oyente me pregunta, pregúntele a Jorge, ¿qué es un recero? Un recero es un dueño de hato, una persona, esa palabra es derivada de res, un ganadero. Ok. Bueno, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, pueblan esto, y le dan como fisonomía al hato ganadero, piensan en los sistemas productivos, en los excedentes y... El hato, ¿no? Hablan del hato. Claro, el hato, es que ¿se acuerda que habían el dueño del hato, ¿no? El amo de hato, ¿no? Era un sistema feudal, ¿no? Y se regía, el hato era una unidad productiva, ¿cierto? Ganadera, y tenía sus jerarquías, el dueño del hato, la querida o la esposa del dueño del hato, el encargado, ¿cierto? Que era como el mayordomo, el caporal, el cabrestero, el caballicero, ¿cierto? Hasta que iban, y en esa escala vienen los llaneros recios, los sabaneros, y en la cima con de esa jerarquía estaba el chofotero, que ejercía funciones propias de domésticas, ¿no? De ir a cargar el agua del jagüey a la tinaja, ¿cierto? El chofotero. El chofotero. Venga, ¿ese se ha perdido ese oficio, el chofotero, en la finca, Jorge, con la tecnología? Sí, claro que se perdió porque el chofotero, primero el llanero ha sido muy orgulloso, ese era un cargo que nadie buscaba, ¿no? No era como aspirar uno al consejo o a la asamblea. Ser chofotero, usted sabía primero que era estigmático porque el hombre quería andar a caballo, lucir su temperamento. ¿Y el chofotero no monta a caballo? No, él tenía que cargar el balde, ir a conuco, traer la mate de topocho, ayudarle a la guisa, a las preparaciones domésticas, ayudar al ordeño. Y se constituía, por ejemplo, en los viajes de trabajo de ganado, era el que iba adelante, se iba bien adelante para llegar a la posada y decir, mire, ahí viene una ganadería con tantas personas, tantas bestias, arreglaban los corrales, él preparaba... de logística. Claro. La cambiaron, ahora hecho. Claro, y me parece que era más importante que cualquier otro. ¿Y por qué la deshonra, Jorge? O sea, no, porque ¿porque era el manteco o qué? No, en alguna medida es que el llanero, a mí me hubiera gustado montar a caballo. Ajá. El llanero, ¿cierto? El prototipo y toda esa cuestión. Entonces, la valentía. El chofotero no tenía historias para contar. En cambio, el que venía a caballo, el que iba de un pueblo a otro, de un hato a otro, el que iba a un parrando, ese sí, él lo escuchaba decir que bailaron yo no sé cuántas horas, que se comieron yo no sé cuántos chicharrones, que llevaron... Oiga, está interesante, por lo menos sería bueno hacer la historia de los chofoteros. Claro. ¿Y qué chofoteros así famosos tenemos nosotros? No, el llano es una universidad. Uh-huh. Ahí hay varias categorías, ¿no? Pero el de chofotero me encanta. O sea, pues, prácticamente sin él no funcionaba claro, nada. Claro. Y el tipo tenía que darle comida a las gallinas, ¿cierto? Está pendiente de la loza, de las hojas de topocho, que eran los manteles que se usaban en las mesas de madera, ¿cierto? Y generalmente se alzaba también con la guisa, ¿no? Porque compartía con ella, congeniaban, y a veces el dueño del hato llegaba a preguntar dónde está María Luisa, ¿no? Que se fue con Jorge Nel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No, buenísimo. Ese tipo de poblamiento que se dio aquí, pues era de gente llanera que viene y se mezcla con la etnia indígena. Y luego viene otro proceso de poblamiento que es el de los europeos y los museos que venían del Medio Oriente, ¿no? Que eran muy pocos, pero que llegaron a tener una significación muy importante en la vida social, económica y política de Arauca. Entonces ahí llegan los mónacos, llegan los galeanos, llegan los mursis, todas esas familias, los danelos, los expósitos, ¿cierto? Y vienen también con una mentalidad comercial hasta el punto de que los primeros que ellos tuvieron aquí fueron establecimientos comerciales, porque ellos montaron empresas destinadas a explotar los recursos naturales del medio, de la sabana,
Entonces, que la zarrapia, que las pieles, que la pluma de garza, ellos exportaban a Europa y traían de Europa, y en uno de esos viajes seguían viniendo, ¿cierto?, gente de la misma prole, de la misma familia. Otra migración interesante es la colonización del Sarare, que esa es épica, ¿no?, porque procedentes de los Santanderes tenían que venirse por esos caminos indígenas que luego se convierten en la carretera o en la trocha de la soberanía, y vienen los primeros migrantes a establecerse en Toledo, La Bateca, por esos lados, Gibraltar, y a raíz de la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, que decide patrocinar a través del INCORA, ¿cierto?, una colonización dirigida, creo que se llama. Y de la Caja Agraria, ¿no? Exactamente. Ellos traen entonces, estimulados por la posibilidad de tener sus propias tierras, vienen familias procedentes de distintos lugares. Además venían huyéndole a la violencia de los años 50, ¿no?, de los años 48, 49, 50, ¿cierto? Y ellos vienen a buscar nuevos horizontes y todas esas cuestiones. Jorge, y dentro de la fundación del Sarare me acuerdo tanto y recuerdo que entre los temas, por lo menos ahí está el libro de Víctor de Currea Lugo, que habla sobre las familias del Historias del Sarare. Historias del Sarare. Es una crónica realmente muy periodística de Víctor. Sí, es testimonial, ¿no? Es testimonial, es en primera persona de quien lo cuenta. Sí. Pero fíjate que uno entiende toda la lógica y uno ve los apellidos muy santanderianos, la cultura muy santanderiana, algo muy, muy, muy típico. El tema es también cómo desde la asociatividad, y eso es algo que nos falta a los araucanos, la asociatividad, se creó una región. Y acuérdese que había una cooperativa, Coagro Sarare, la primera cooperativa campesina de América. Después aparecen en Centroamérica ese tipo de modelos. El primer acueducto que hubo en el departamento fue el de Saravena. El de Saravena. Había una junta de acción comunal que lo organizó, lo dirigía, y recaudaba los ingresos y funcionaba a cabalidad. Y ahora pues obviamente fue la piedra angular de ECAS, que es una empresa comunitaria de servicios públicos, de las pocas. La otra es la de Fortul, Aquaencuafor. La empresa Acueducto Comunitario Fortul, que es otro modelo similar a lo que sucede con ECAS. Pero es el hecho de la asociatividad, de lo cooperativo. Mire, y eso no lo aprovecha los Estados Unidos con toda esa migración enriquecedora que tiene, y los ponen de chofoteros a la mayoría. La mayoría de latinos llegan allá de chofoteros a trabajar y no son aprovechados siquiera ese valor logístico, y saca una ley migratoria, Jorge, que restringe todo eso. Imagínense, nosotros hubiéramos restringido la colonización del Sarare, hubiéramos restringido la colonización de España, incluso la llegada de las familias aquí a Arauca de Siria y de Líbano. ¿Qué hubiera sido esto en la hipótesis nuestra? ¿Quién sabe, no? Eso de ser arúspice, ¿cierto? De interpretar de pronto el fenómeno sin haberlo vivido, sin haberlo constatado, pues es difícil, ¿no? Pero lo cierto es que... Y no hay ningún pueblo que se haya salvado en la Orinoquia de la migración tanto europea como de los Andes hacia abajo, ¿no? No, yo creo que casi ninguno, porque es que además era un atractivo, y en Europa escuchaban hablar del Orinoco y escuchaban hablar del Arauca. Esos eran ríos emblemáticos. Otro río que casi nadie lo nombra, el río Meta, ¿no? Eran sistemas de navegación fluvial, eran formas de acceder al mar y luego allende el mar, pues ir al continente, al viejo continente o al Medio Oriente. Entonces, como le digo, los poblamientos, hay un momento histórico que es la aparición, luego de la colonización del Sarare viene la generación del petróleo. Cuando empieza la gente atraídos por la Arauca Saudita, vienen atraídos y vienen convocados, esa palabra entre comillas, vienen convocados por los líderes políticos de la época para convertirlos en un caudal electoral. Entonces hubo mucha gente, llegaron muchas familias procedentes de otras regiones para engrosar, ¿cierto?, el potencial electoral y obtener beneficios políticos. Ellos les tocó
hacer, por ejemplo, los poblamientos urbanos de las riberas del río. Claro. ¿Cierto? Incluso la legalización de barrios hoy de la Comuna 2, de la Comuna 1 y la Comuna 3. Exacto, entonces sí, esas comunidades subnormales que las llaman, ¿cierto? Fueron integradas por gentes que venían con la ilusión de obtener un beneficio de la explotación petrolera. Y esa migración que podríamos llamar final es la que estamos presenciando, ¿cierto? De venezolanos desarraigados, insatisfechos, ociosos, con cualquier motivo que hayan tenido, que han venido a poblar gran parte de la ciudad de Arauca, de Tame, de los pueblos fronterizos y del interior del país, porque en todas partes hay colonias venezolanas instauradas. Esa migración pues es bastante interesante. Eso que originó un fenómeno de involución, araucanos o llaneros que se habían ido a vivir a Venezuela y retornaron a Arauca, y hoy en día, en el caso de nuestro departamento, experimenta un fenómeno social muy interesante, es el de la migración y el de la nueva población, donde aparece ese neoaraucano, se va a transformar en un neoaraucano, ¿cierto? Con este tipo de fusiones de sangre, este crisol de raza que se está dando y que están tomando sitiales importantes en la economía, en la vida política y social de nuestra región. Así es, Jorge. 8 de la mañana, 1 minuto, vamos a compromisos comerciales. Esto es Visión Orinoquia. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Apreciado usuario de la empresa Energía de Arauca, recuerde su compromiso de pagar oportunamente su factura y así evitar la suspensión del servicio que genera bienestar en su hogar. Su pago oportuno permite fortalecer los procesos que garantizan la continuidad y confiabilidad del servicio. Juntos, nos reactivamos con la energía. Somos más que energía, somos progreso y desarrollo. Enelar, energía que construye futuro. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Meridiano 70. A través de los 1170 AM, en Facebook, en YouTube y en www.meridiano70.co. Visión Orinoquia. Arawak, contando historias. Un encuentro con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Un maravilloso momento para compartir nuestras querencias de este llano adorado. La cita con los personajes, las historias y los sueños es todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana junto a Gabriela Anave y Patricia Mantilla. Meridiano 70. ¿Eres amante del turismo y la aventura y quieres conocer hermosos paisajes y descubrir la cultura de Boyacá? Pues esta es tu oportunidad. Confiar te invita a Boyacá.
Disfruta de una experiencia única visitando sitios turísticos emblemáticos con bellos paisajes. Además, visitaremos el Parque Guática, un lugar que te dejará sin aliento. Serán 4 días y 3 noches con tarifas según categoría de afiliados. No te pierdas la oportunidad de descubrir lo mejor de Boyacá. Reserven ahora mismo llamando al 607-885-8000, extensión 205 y 214, y disfruta de un viaje inolvidable lleno de aventura, cultura y diversión. Boyacá, el sitio turístico perfecto para disfrutar en familia. Invita a confiar. Vigilado Supersubsidio. Es morenita, muy bella. ¿Sabías que puedes pagar tu factura de Nelar en Supergiros? Contamos con más de 200 puntos en todo el departamento de Arauca. Puedes acercarte de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y por si fuera poco, al pagar tu factura de Nelar podrás participar en el sorteo de hasta 500,000 pesos. Así como oíste, 500,000 pesos. La red de Supergiros te espera. Aprovecha este y otros servicios que te prestamos. Orinoco Colombia SAS es el operador autorizado a través de la red Supergiros. Y el mejor cacao del mundo en Arauquita se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que nos da la Arauca. Mi tierra parió cantores que en el llano se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca. Un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa. Un guiso de cachicamo, primo, venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierra Col Energy. Ocho y 7 minutos de la mañana. Bueno, ya avanzamos. En la primera hora vamos para la segunda hora de Visión Orinoquia. Que la mirada reflexiva, Jorge, ¿qué tiene esa mirada reflexiva en este inicio de hora? Decían los llaneros, estoy pensando largo. ¿Y qué lo tiene pensando largo, Jorge, ahorita en la mañana? Yo predico que soy visionario, ¿no? Y visionario porque veo más allá de una cuadra, ¿no? Pero no, sí soy un poquito reflexivo, ¿no? Busco darle como interpretación a ciertas situaciones, y eso es complicado, ¿no? Eso es complicado porque si uno recurre a la sabiduría popular que dice el problema que tiene solución, abandónelo, y el que no tiene, pues con mayor razón. Entonces, no sé, ¿no? Si las poses mías, si son un poquito premeditadas o todo, pero no, estoy comprometido con esta tarea de corresponder a la deferencia que tuvieron en asignarme aquí una responsabilidad radial, e invoco los tiempos pretéritos. Yo creo que yo soy el periodista más viejo de Arauca, ¿no? O estoy sacando pecho, sí, claro. ¿Vigentes, actuales? No, pues sí. No, pues, de los que conocemos, sí. No, más que usted es certificado con el carnet de periodista aquí. Pero es que además de eso es que sí soy el primero. Es que aquí no hay más viejos que yo, no hay. Entonces, y los primeros medios de comunicación, pues en ellos participé, en otra casa radial y en esta, los periódicos que hacía, las revistas, ¿cierto? Y la antigüedad en el tiempo. Por ejemplo, yo escribí en El Catolicismo, un periódico que tenían a nivel nacional. No, todavía está de la arquidiócesis. Ayer estábamos evocando lo del periódico El Espacio, pues porque yo compartí con ellos, con Margot Ricci, con Gozaín, ¿cierto? Incluso ahí Juan Manuel Santos. Mi mamá estuvo ahí. Entonces, ese tránsito por el periódico El Siglo, imagínese, yo de camisa bien roja y en El Siglo, ¿no? Entonces yo aprendí de linotipia, eso, ¿se acuerda que eran puros caracteres en plomo, ¿no? Bien contaminantes, por cierto. La corrección, bueno, todos esos procesos. Entonces, yo a veces cuando me siento acá y yo veo una palabra gigantesca ya que Meridiano 70, linda. Entonces me hace... El hombre Meridiano 70
me hace retrotraer yo soy un nostálgico, ¿no? Y se refleja en todas mis cosas, ¿no? Mis expresiones, el sentimiento que yo tengo. Entonces, cuando usted me sorprende de vez en cuando que dice que estoy muy meditativo, ¿no? Sí. Es que estoy elucubrando, ¿cierto? Lo que voy a hacer inmediatamente. Un viernes como hoy. Exacto, salir de este claustro supremamente agradable donde comparto ideas y encasillarme en otro claustro solitario, en medio de papeles y de libros, ¿cierto? No es una situación envidiable. Bueno, pero por lo menos un ejemplo. Hoy viernes, ¿no? Viernes, llamaban viernes cultural. De pronto ahora la gente dice, bueno, si es puente festivo nos vamos de viaje. Pues hay la oportunidad de tener carretera. Antes para salir de Arauca tocaba en avioneta o en avión, seguir al aeropuerto de Santiago Pérez y comprar los pasajes y vámonos. Y salir a San Cristóbal, cruzando pues el río y demás. ¿Cómo era un viernes cultural precisamente en Arauca antes? O sea, y contarle a la gente cómo funcionaba un viernes, porque sí, listo, viernes, ajá, fin de semana. Sabía uno que el domingo la misa obligatoria, eso era más que la cita todos el domingo frente a la iglesia y la retreta, pero un viernes, ¿qué había un viernes para divertirse? ¿Qué había un viernes como hoy, antes de que hubiera por lo menos nuestra diversión vernácula aquí, que es las candidaturas y las campañas políticas? Bueno, eso lo tenemos ahora, entretenimiento. Pero ¿qué hacía en el Arauca antes del Netflix, antes del Prime Video, antes del DirecTV, antes de toda la tecnología? ¿Qué pasaba un viernes como hoy, hace 40 años? Bueno, las circunstancias de modo, tiempo y lugar eran muy distintas, ¿no? No, total. Hoy en día, por ejemplo, estamos sujetos a unos horarios, a unas responsabilidades específicas. Lo que usted dice, ha cambiado el entorno, las responsabilidades, las expectativas. Esa vez, pues, ¿qué podía? Imaginémoslo en los años 30, ¿no? Sí, pero fíjate que hace usted un 7 calles, ¿cierto? 7 calles, 5 no, carreras. En los años 30 había, bueno, nosotros le decíamos, nosotros no hablábamos de avenidas ni de carreras, no. Hablamos de calles, ¿no? Y las calles, pues, era la calle Real y la de acá, que ahora se llama Avenida Ciudad de Arauca. Y eran corticas y eran pocas casas. El otro día creo que las enumeramos. Entonces, ¿qué pasa? La vida era muy apacible y para nosotros los lunes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes eran iguales. Aun cuando dicen que los únicos días que son iguales son los del reloj, ¿no? Sí, pero... en las vidas de cada uno de nosotros hay otra cuestión cronológica. Pero entonces esa vida apacible, ¿a quién afectaba? El funcionario público que despachaba inclusive desde su misma casa. Un funcionario público, un alcalde, un corregidor. O sea, ya había teletrabajo. Exactamente. O sea, no hay nada nuevo. Y por razones obvias, ¿no? No había demanda de, ¿cierto? Y los que tenían ese cargo de conducción de la comunidad, pues dedicaban actividades más bien cívicas. Entonces, nosotros teníamos un calendario especial, no había día de él, no, todos los días. No había la ley Emiliana y Román para decir había puente festivo. Exactamente, okay. Y no se inventaban, usted ve, la ONU, la OEA, la UNESCO, todo el mundo se ha inventado, hay días donde hay como 6 dedicaciones del día a una actividad, ¿no? Día del politólogo. Que el naturalista, que el politólogo, que el bravucón. El abogado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues era una vida supremamente tranquila. De pronto alguien decía, como a mí, por ejemplo, en el caso del tiempo que estoy señalando, como ya yo no tengo que ir, al banco aquí iba usted. Toda la gente guardaba su platica en la casa. En el baúl. En el baúl, o lo enterraba en una tinaja si tenía mucha. Entonces, ¿cierto? ¿Qué dijo? Usted está hablando de don Isaías Bello. Don Isaías Bello decían que enterraba la plata, ¿no? Sí. Tenía huacas en la finca, en la Argentina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos, el primer banco que llegó aquí fue la Caja Agraria, ¿no? Ajá. Se llamaba así, Banco de... Venga, y usted me hizo acordar de la historia, Jorge, ahorita quizás
le damos vuelta precisamente a algo que había sucedido y donde quedó la caja gradiendo. Dijo, el primer delito que hubo en Arauca, el primer peculado, somos una raza de peculados, ¿no? El Palacio Nacional era que el edificio nacional. El edificio nacional. El edificio nacional. Sí. Pero volviendo al tema, bueno, pasaba, no había necesidad de bancos, fin de semana, Ajá. Llegaba el viernes. ¿Qué había el viernes en la noche? No. ¿Nada? Nada. ¿Y cuáles eran las diversiones? En los días festivos, llamémoslo así, lo que usted dice, nosotros teníamos, es que esa época usted se la puede imaginar, cómo era la niñez, la juventud y la adultez en esos tiempos. Entonces usted de niño... Rendía el tiempo. Jugando, usted no tenía internet, no tenía Atari, no tenía nada de estas cuestiones. Entonces los juegos de la trompa, del trompo, de la Troya, ¿cierto? De los barquitos que dejábamos deslizar por las calles lluviosas, ir a buscar, por ejemplo, guayabita de monte. Imagínense semejante odisea, pero usted tenía que irse a la Madre Vieja a buscar guayabitas de monte para satisfacer el arsenal, ¿cierto? De un arma que nosotros usábamos mucho, que era la fonda, ¿no? Porque no había piedritas. Claro, las distancias, cuando nosotros decíamos el premio que se le concedía a un grupo de estudiantes que tuviera buen rendimiento era un paseo a San José. Y ese paseo a San José exigía que nuestras mamás nos dijeran, hijo, cuídese mucho, nos daban un maletincito ahí, una busaquita, un pollero, ¿cierto? Y vayan. Y San José hoy en día está a 3 cuadras de la plaza principal, por donde vive es más, los dueños de San José son la familia Pérez, la esposa de doña Mary de Pérez, ¿cierto? Donde está de esa ascendencia de Carlos Pérez y son de ahí. Pero esa era la distancia lejana. Otro paseo, como le decía, era la playa, ir a Rancho Grande, ¿no? Ir al Zamuro, y era lejos, era peligroso, veníamos llenos de espinas, bueno, pero esas eran nuestras aventuras, y de verdad que nosotros... Yo iba uno en moto o en carro, 5 claro, minutos ya. Nosotros sí jugábamos con las toninas, porque esa vez esta vaina era inédita, entonces los frutales, esa era una de las actividades, ahí a recoger mangos, mamones, ir a comerle las pastillas al viejo Natera, ir a Los Angelitos. ¿Sabes dónde quedan Los Angelitos? Bueno, hacia arriba. No, Los Angelitos que nosotros llamamos eran donde hoy queda más o menos la piscina de FEMAR, de ahí para allá. Hoy está, donde usted tiene muchas cosas entrañables, por ahí toda esa joda era un acto de unos failaches que eran norte-santanderianos, y lo que es la Chorrera. Exacto. Y ahí los Caro. Y ahí vivía don Pastor Giraldo, que guardaba las proporciones. Yo creo que ese era el Navea de la época, ¿no? Y entonces él era el que sabía los cuentos. Hablaba de todas las cosas, vestía a la usanza llanera. Entonces no había eso de decir un ejemplo, decir que vamos a dar serenatas, ¿no? Nosotros dábamos serenatas todas las noches. Éramos enemigos públicos número 1, no dejábamos dormir, perseguíamos las muchachas no se dormían por estar pendientes del serenatero, ¿no? Eran cosas como muy inocentes, que la retreta, ¿no? Entonces, la banda de músicos con su repertorio universal, porque tocaban polcas, valses, ¿cierto? Esa era la vida. ¿Qué más le decía? Los cumpleaños, las piñatas. Todo eso. Eso era, por eso, ese era acontecimientos del viernes, como tal. Todo eso se conjugaba, ¿no? Las primeras comuniones. Y de ñapa los curas para meternos un refuerzo como las vacunas, ¿no? ¿Cuántas dosis de vacunas? Bueno, entonces nos bautizaban, ¿no? 2, 3. Y después nos confirmaban. Ese era otro acto religioso, ¿no? La confirmación, era la ratificación. La confesión. Usted iba a decir, pero ¿cómo así? Nosotros nos confesábamos cada 8 días. ¿Cierto? ¿Y qué pecado confesaban ustedes cada 8 días? No, pero por eso... Los niños. ¿Ah? Unos niños, ¿no? No, por eso, pero debía haber una justificación para el sacerdote, ¿cierto? Entonces, los pecados era, por ejemplo, ir en una procesión religiosa y quitarle el velo a
a una muchacha y salir corriendo. Y usted tenía que ir a confesar ese pecado, ¿cierto? Y tenía que reivindicarse, ¿cómo llaman ahora en la... Resarcir. Resarcir el daño. Resarcir ¿no? el daño. Entonces, era todo muy seguro. No, pues, ¿no? Si eso era la pilatuna más grande. Era unas temperaturas exquisitas, el clima, las condiciones de subsistencia, ¿cierto? Todo era muy fácil y muy querido. Entonces no es que uno vaya a decir que este tiempo caótico, pues, no, pero qué trauma. Imagine, esa vez no habían locos, había bobos, pero locos no. Bobos famosos de esa época, don Jorge. No, pero es que si los nombro me fusilan. Ah, no. Pero así, no. No, estaba por ejemplo el bobo Andrés. Pero ese era tameño, sino que bueno, listo, se radicó aquí. Y ese, ¿cierto? No, pero estuvo, por ejemplo, nosotros le llamábamos viejo feo, robapollo. Robapollo, sí. ¿Cierto? Que era de una familia muy respetable, que vivía aquí y era un personaje supremamente histórico. Y estaba don Juan Caroprés, que era una especie de astrónomo. Oye, a propósito, señor, vi que escuché una noticia, o fue que la soñé, los rusos quieren ir a la luna ahora, otra vez. Sí. ¿Cierto? Quieren competir. Roscosmos. Creo que ya están en el... Sí. ¿Cierto? Pues la agencia rusa, que es Roscosmos, don Jorge, pues está planteando la idea de poder llegar al infinito y más allá. Esa es una nave que llama Artemis, es una vaina así. Bueno, sí, acuérdese que ellos tienen dos plataformas de lanzamiento, no sé ahora con las sanciones internacionales cómo irán a hacer. La una queda en Baikonur, que es precisamente en el actual Kazajstán, o Kazajistán, como lo quiera llamar usted, Kazajstán o Kazajistán. Allá está Baikonur, que es una de las plataformas de lanzamiento propiedad del Estado ruso, heredado pues obviamente de la estructura soviética, Roscosmos. La idea ya es hacerlo, lo mismo los chinos ya están planteando también junto con ese programa conjunto con Roscosmos poder llegar y tener un lanzamiento conjunto en Baikonur para poder llegar a la Luna. Pero las intenciones son muy distintas a las de los gringos cuando llegaron a la Luna. Sí, porque claro. Creo que es que yo entre sueños, entre velas, escuchaba y decía que una de las es buscar y están buscando lógicamente la posibilidad del agua, ¿no? El agua es esencial. Mire, ese es el tema que usted esta mañana me planteaba, el agua es todo. Entonces están buscando y hay la suposición de que hay un espacio de territorio lunar donde por las fotografías que se han hecho, sí, que son hoy muy adelantadas, muy precisas. Mire, la nave se llama, la que lanzan ahorita para el tema de exploración de la Luna, es Luna 25 y es la primera misión rusa, en este caso la primera rusa, pues ya de la era postsoviética, y es después de casi 50 años. La idea es buscar el agua, como usted lo dice. Pues la idea también hay una ruptura con respecto al uso de la estación internacional, sobre todo por las sanciones, pero precisamente la base de ese Luna 25 es el cohete Soyuz, que es haga cuenta, es como los Apolo de los rusos, y con ellos pues obviamente buscaban lanzar pues obviamente desde la base espacial de Vostochin, desde ahí se hizo el lanzamiento. Ellos obviamente tienen todo este trabajo. La idea es seguir cooperando con los chinos para poder alunizar más adelante. Pues. Pero venga, no sé si estamos siendo muy Julio Vernes, pero me parece que una de las intenciones principales es la expectativa de hacer poblar un planeta. ¿Sí me entiende? Que pues, bueno, Julio Verne fue al fondo del mar, fue a la luna, y ¿cierto? En su escrito vino al Orinoco, escribió un libro sobre el Orinoco. El tipo es un soñador. Bueno, pero entonces yo en varias inquietudes científicas y en algunos soñadores, pues imaginarios, pensadores, está la idea esa, ¿no? De que nosotros no somos los únicos habitantes ¿cierto? Del universo, que puede haber otro escenario de desarrollo. Y ya el presidente Biden de los Estados Unidos habló del tema de los extraterrestres y cómo hay extraterrestres. Están admitiendo, nosotros, ¿cierto? Sí, algo que ese era un tema tabú. Lo de los ovnis, ese era un tema tabú. El Triángulo de las Bermudas, tema tabú. O sea, todo lo que escape a nuestro dominio mental es tabú. Es misterio, es mentira. Ahora hay una palabra que usan ahorita mucho, conspiración.
No, y estaba usted conspiranoico esta mañana con respecto a los temas de hoy, pero ese tipo de admisiones por parte de las grandes potencias del mundo, en especial de Estados Unidos como una de las potencias del mundo, sobre el tema de los extraterrestres es interesante. Y uno dirá, pero es que Jorge y Simón hablando de temas conspiranoicos. No, pues es que esa es parte de la realidad y de la historia, y usted más que presente conoce que incluso nosotros tenemos nuestras conspiraciones lúgubres, míticas de Arauca, como la leyenda de la serpiente de las 7 cabezas, como la Sayona o la Bolefuego. O sea, eso es parte de los tabúes de Arauca. ¿O me equivoco, Jorge? No, claro, es que nosotros somos cosmogónicos. Entonces tenemos la explicación que le damos a la vida, el origen de la vida, el origen del universo, pues está afincada en algo interior que nosotros no somos capaces de descifrar, ¿no? Uh-huh. Porque yo sí pienso, yo difiero el alma del corazón, uh-huh, ¿no? Porque el corazón es emocional, es el músculo mayor, es el que, de acuerdo a los filósofos y a los románticos, es la fuente del amor, uh-huh, ¿cierto? Me parece que el alma es de la reflexión, del sentimiento. A mí me parece, cuando uno no tiene amor, uno dice que el cariño es, ¿cierto? Y la amistad son superiores. Son, ¿no?, superiores, obvio. Pero bueno, en esa búsqueda del ser interior, entonces, uno hace toda suerte de lucubraciones, ¿cierto? Entonces, pero ese es el ejercicio que sembraron. Mire, cuando llega el español, uh-huh, ¿cierto? Creo que usted lo mencionó en un programa hace como 4 días. Cuando ellos, por ejemplo, llegan a México, ¿no? Uh-huh. Y encuentran unas sociedades tan avanzadas, tan adelantadas. Que se bañaban, eran aseo, o sea, se aseaban, o sea, el aseo diario no es español, es nuestro, es americano. Pues si tú te pones a ver en la cultura chicha, esos eran más escrupulosos y más sofisticados, porque según eso... Se lavaban las manos. No, pues el cacique Tecandama y Bochica se bañaban en oro. Sí, claro. Entonces esas culturas supremamente... Bueno, pero para los rituales, pero diariamente se bañaban con agüita fría del páramo. No, yo creo que ni se bañaban. No, sí. No había necesidad. Es que hubo un frío de esos. No, sí. Bueno, ese es ya parte del humor de viernes. Entonces, pero sí es importante como determinar lo trascendental, ¿cierto? Es el pensamiento filosófico, lo que pensó Hawkins sobre los agujeros negros, ¿cierto? Del Big Bang y todas esas cuestiones. Pero tocamos el tema porque usted me habló de la simplicidad de la vida de la época en que nosotros fuimos niños. Entonces, claro, íbamos a la escuela, muy poquitos íbamos a la escuela, menos íbamos al colegio, menos fuimos a la universidad. Entonces, nos consideramos privilegiados los que, por ejemplo, para mí, uno de los momentos inolvidables es el obsequio que a mí me hicieron de una máquina de escribir. ¿No, Olivetti? Sí, me la regaló un señor que supuestamente había sido tesorero de las guerrillas del Llano, de la revolución de los años 50, uh-huh, puedo dar el nombre, se llamaba Mateo Leal, que era propietario de todas estas inmuebles donde hoy están el centro de convenciones, están las residencias, toda esta cuestión, porque la esquina era de don César Atalla, que era un museo, sí, pero Mateo Leal sí era el dueño de eso, y éramos vecinos, yo vivía aquí en esta esquina, y entonces él como que, no sé, yo una vez decía que él podría ser un personaje de esos de esas novelas de Guarech. Si yo veía una vez una película, Don Camilo, creo que una serie de televisión, y hay un cura gordote, ¿cierto? Entonces yo relacionaba mucho, y él le gustaba hablar mucho conmigo, y siendo yo niñito, o no tan niño, pero ya... Volantón, yo era el que ayudaba a hacer en esa época los inventarios de los 3 almacenes más grandes de Arauca. Era auxiliar administrativo, Jorge. Y yo duraba, había un almacén, por ejemplo, como el almacén Arauca era el más grande, uh-huh, el propietario era un señor extranjero, y duraba muchísimo tiempo en eso, pero entonces el viejo era el que vendía
traía un equipo de tocadiscos, un picó, no sé cómo lo llaman ahora, ¿cierto? Era el que vendía la guitarra, era el que vendía la mantequilla, todo, una cuestión heterogénea. Entonces, en ese mundo, cuando yo tengo una máquina de escribir, yo creo que es como tener... El Mac, o una tableta. Sí, más o menos. No, pero comparado con el que tenga el mejor computador. Porque es que, por eso, Mac. Es que la máquina de escribir no la teníamos y no 2 o 3, ahí es donde está la vaina. Ah, carajo. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces eso es como todo, para que usted le regalaran un violín, carajo, ¿cierto? Era porque usted era uno entre miles o entre millones. Mi papá, por ejemplo, tocaba violín y tocaba acordeón, ¿cierto? Y hacía figuritas de palo, con Chejobo, ¿no? Y se vestía de arlequín en las fiestas de Arauca, y era polvorero, era el que lanzaba los morteros, llamábamos en esa época. Entonces, claro, ese mundo, ¿no? Pintoresco, fabuloso, pues nos criamos nosotros. Es una Arauca particular, ¿no, Jorge? Y sobre todo que queda en el recuerdo de muchas cosas que pasaba los viernes. Mire, terminamos hablando qué pasaba los viernes y terminamos hablando precisamente de esa cotidianidad perdida, ¿no? Que podemos decir que es una cotidianidad perdida en muchos aspectos y que es bueno recuperar esa memoria, ¿no? Que nos hace como identitarios, nos une, es un pegante social, ¿no? Claro. Que es lo que necesitamos. Ahora, nosotros íbamos al extranjero. ¿Al extranjero? Claro, íbamos a Guadualito. Y era una peregrinación, terminamos 20 o 30 personas, íbamos en bicicleta. Mi papá me llevaba a mí en una bicicleta, en La Barra se llamaba, ¿todavía se llama así? Sí, La Barra de la bicicleta. Y entonces hacían un grupo y nos íbamos de aquí y ellos también venían acá. Y entonces ocasiones especiales eran las fiestas patrias. Allá venía una delegación de Guadualito el 20 de julio y nosotros íbamos el 5 de julio para allá, ¿no? Las relaciones de intercambio, ¿no? A mí me parece que es un tiempo como muy significativo, ¿no? En la evolución de una comunidad, y estamos tatuados de eso. Yo creo que a veces pienso que hasta perjudicialmente, ¿no? Porque si se ancla uno mucho en el pasado y en lo bucólico y en estas cuestiones, pues resulta agradable en una reunión, si es que resulta uno agradable, o nosotros aquí hablando, o nosotros acá, pero que fructifica además de la satisfacción espiritual, ¿no? Es sentirnos responsables, ¿cierto? Es tener la oportunidad que muchos quisieran tener de hacer un diálogo con la gente, un diálogo invisible, cercano, pero muy cercano, pero yo creo que y con un rendimiento, porque es que cuando a alguien le dice a uno, escuché nadie le va a decir que estuvo mal, ¿no? Pero sí hay opiniones donde le dicen esto, o para no decirle que si hay una falla hay que, qué bueno que hagas esto, que no lo hagas de esta otra manera. Entonces, la vida moderna es agitada, de aquí salimos a trabajar otra vez y volvemos al ¿cierto? Y la rutina de la tecnología, del celular, del computador, de la velocidad. ¿Sabe qué pienso yo, Jorge? Que nosotros vivimos la rutina de lo extraordinario, ya lo volvimos normal. Normal. ¿Sí? O sea, la rutina de lo extraordinario, porque el hecho de tener... No, es que ahora lo extraordinario es volver a lo que yo estoy diciendo. Por eso, ahora lo extraordinario es volver al pasado. Incluso el minimalismo tecnológico nos permite llevar a ese tipo de cosas. Y sobre todo en ese minimalismo, Jorge, queremos ir a una pausa comerciales y volvemos aquí a Visión Orinoquia. Hey, este es tu espacio saludable. Escucha. Haz ejercicio físico. Realizar algún tipo de actividad física de manera regular puede ayudarte a mejorar tu estado de ánimo. Inténtalo al aire libre. Tu salud mental es importante. Es importante. Es importante. Meridiano 70.
Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Meridiano 70 a través de los 1170 AM en Facebook, en YouTube y en www.meridiano70.co. Visión Orinoquia. Llano y Mastranto, la radio revista cultural del llano para el mundo. Un recorrido musical por nuestras melodías, tradiciones, saberes e historias que enriquecen nuestra cultura. Acompáñanos todos los domingos a partir de las 7 de la mañana junto a Ramón Gámez, Hugo Martínez y Rafael Padilla. Sintonízanos en los 1170 AM y sigue la transmisión en Facebook Live y en meridiano70.com. Quienes estamos en discapacidad, agradecemos a Meridiano 70, la Policía Nacional y a la comunidad por su participación en defensa de los accesos a las rampas para personas en discapacidad. Meridiano 70 promueve las campañas en defensa de los discapacitados. Meridiano 70, más acción, más radio social. Reconocer los diferentes aspectos de la verdad, debatir la pluralidad de la sociedad, socializar las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y escuchar expertos de diferentes áreas. Lo puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 a.m. en nuestro legado por la paz, en la emisora Meridiano 70. Arawak, contando historias, un encuentro con nuestras tradiciones y nuestra cultura, un maravilloso momento para compartir nuestras querencias de este llano adorado. La cita con los personajes, las historias y los sueños es todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana junto a Gabriela Anave y Patricia Mantilla. Meridiano 70. En Inilar ESP contamos con personal especializado en detectar conexiones fraudulentas. Seamos un ejemplo para nuestros hijos, con hábitos de cultura de legalidad del servicio de energía. Conexiones ilegales que en el comercio se convierten en competencia desleal, dejando en desventaja a los comerciantes legales. Ciudadanos, hagamos equipo con Enilar, denunciando a usuarios y técnicos electricistas con esas malas prácticas a la línea 885-2495, extensión 1197. Su información será confidencial. Enilar, energía que construye futuro. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. ¿Eres amante del turismo y la aventura y quieres conocer hermosos paisajes y descubrir la cultura de Boyacá? Pues esta es tu oportunidad. Confiar te invita a Boyacá. Disfruta
Disfruta de una experiencia única visitando sitios turísticos emblemáticos con bellos paisajes. Además, visitaremos el Parque Guática, un lugar que te dejará sin aliento. Serán 4 días y 3 noches con tarifas según categoría de afiliados. No te pierdas la oportunidad de descubrir lo mejor de Boyacá. Reserven ahora mismo llamando al 607-885-8000, extensión 205 y 214, y disfruta de un viaje inolvidable lleno de aventura, cultura y diversión. Boyacá, el sitio turístico perfecto para disfrutar en familia. Invita a confiar. Vigilado Supersubsidio. Es morenita, muy bella. ¿Sabías que puedes pagar tu factura de Nelar en Supergiros? Contamos con más de 200 puntos en todo el departamento de Arauca. Puedes acercarte de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y por si fuera poco, al pagar tu factura de Nelar podrás participar en el sorteo de hasta 500,000 pesos. Así como oíste, 500,000 pesos. La red de Supergiros te espera. Aprovecha este y otros servicios que te prestamos. Orinoco Colombia SAS es el operador autorizado a través de la red Supergiros. Y el mejor cacao del mundo en Arauquita se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que nos da la Arauca. Mi tierra parió cantores que en el llano se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca. Un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa. Un guiso de cachicamo, primo, venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierracol Energy. (8:41 de la mañana), hoy viernes, y viernes también va a tocar temas políticos, don Jorge, temas de actualidad. Ya comienzan las campañas a publicar sus recorridos en redes sociales, ¿no? Pues resulta que en días pasados, don Jorge, obviamente ya las campañas empiezan y están visitando las comunidades, ¿no? Tan bueno cuando los candidatos llegan y empiezan a abrazar a la gente. Cada 4 años, nosotros que somos amantes del amor, somos tan románticos, pues nos llegan los políticos abrazando a toda la gente, ¿no? Y la comunidad pues obviamente recibe esos abrazos con mucho afecto, mucho cariño, mucho amor, ¿no? Diría Walter Mercado, mucho, pero mucho amor. Pues ya están visitando los barrios, están yendo poco a poco. Y la verdad, pues, bueno, acaba de llegar también nuestro acto y nuestro gesto romántico. ¿Qué va a hacer? Venga, entre, no hay problema. Resulta que las campañas políticas comienzan precisamente a regarse, don Jorge, por todos los barrios y las comunas de Arauca que están visitando. Pues hemos visto que la gente tiene mucha incertidumbre en el tema electoral y las campañas están totalmente frías, ¿no? Ojalá estuvieran calienticas, así como llega la merienda en el día de hoy. Mire, hay una apatía, don Jorge, frente a este tema político. Y la temperatura muy bajita, a pesar de que ya los candidatos empiezan con las propuestas. Pero quizás la apatía se ve también por tanto suceso y tanta ingobernabilidad que ha habido en el municipio capital, el alejamiento del político y el acercamiento cada 2 años que hay campaña. Hoy tenemos campañas regionales, pasado mañana tendremos otra vez nacionales al Congreso. Y yo siento que la gente también necesita oportunidades. Siento que esta temperatura fría, y lo digo a todos los candidatos y a todos los que se dedican al tema político, esta temperatura fría realmente refleja el alto grado de abandono institucional local, no es que no es nacional, local, y la falta de asociatividad entre las personas. Yo siento que eso nos ha venido matando de una manera flagrante. Y esto hace que a estas alturas del partido, a pesar de tener 10 candidatos a la alcaldía, o otros 10 candidatos a la gobernación, 13 candidatos a la alcaldía, 15 listas a la asamblea, otras 15 listas más al consejo, la gente no sepa por quién votar y tiene dudas. Aparte de eso, que han llegado actores políticos dentro de los partidos que empiezan a hacer eclosión, precisamente moviendo los sentimientos de la gente. Ojalá los araucanos no votemos otra vez
con el miedo. Y es que el miedo se vuelve prácticamente fundamental en las elecciones políticas, don Jorge. Pero más que todo es la desilusión que tiene el araucano a la hora de ver sus calles feas, de ver también lo sucio de las calles, llegar a un punto como tal de indignación que a la larga dice, ¿yo para qué voto? ¿Yo para qué salgo a votar? ¿Yo para qué decido un concejal? ¿Para qué decido sobre un diputado? ¿Para qué decido sobre el próximo gobernador, próximo alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora? Esa indignación como tal nos lleva a nosotros a decir ¿para qué? Pero resulta que el reto precisamente es acercarnos a la comunidad y decirle, mire, nosotros podemos hacer una transformación. La idea ahora no es llegar y votar por el candidato que más le guste a mi oído, porque muchas veces a nosotros nos gusta escuchar cosas que Arauca se va a convertir en un Dubái de la noche a la mañana y que vamos a exigir y exigir para que llegue. No, es que la cuestión no se trata de exigir. Exigiendo llevamos ya los últimos 12 años que tengo yo recordación, exigiéndole a todo el mundo que venga y los compromisos, pero yo siento que la comunidad de Arauca está lejana, muy lejana hacia los compromisos que toca a la misma comunidad, porque aquí entre más pasa el tiempo, menos condición y civismo obtenemos. Vemos las calles sucias, vemos el abandono institucional, pero también la gente muda. Una gente muda que tampoco construye, tampoco se asocia. ¿Para qué pertenezco a una junta de acción comunal del barrio tal? ¿Para qué nosotros nos juntamos? Hombre, si nosotros no nos juntamos, hacemos una junta, ¿sí? Pues no vamos a conocer los problemas de fondo y cuál va a ser el objetivo común de un barrio, de una calle, una cuadra. Mucho menos un proyecto local, un proyecto municipal y menos departamental, porque estamos siempre en la predisposición de pelear con el otro, de que el otro no me sirve, de que el otro no me funciona, pero que el político tiene la culpa. ¿Y quién elige al político? ¿O quién elige al alcalde? ¿Quién elige al gobernador, a la gobernadora? ¿Quién elige a los concejales? Pues la misma comunidad, la misma gente, y no hay ese paso de reflexión. Entonces llega cualquier chafarote, que es otra palabra muy navea, llega un chafarote prometiendo cualquier cosa, cualquier mentira, y la gente le gusta y aplaude, y al final de cuentas se desilusiona y dice, no, es que este salió como los mismos. Pues hay que ver también el grado de preparación y el grado de responsabilidad que tenga esa persona, ¿sí? Tenemos una gama de candidatos, desde el más joven hasta el más viejo, ¿sí? Desde el más humilde hasta el más ególatra, ¿no? Desde el más simple, que genera más emoción, un merengue enfrente de un colegio, hasta aquel que desborda las emociones y dice ser el más que genera esa sensación de que la gente lo quiere. Sí y no, es que esto no es un concurso de popularidad, las elecciones no son concursos de popularidad, y vuelvo y lo digo, así suene a regaño, así suena a que me estoy saliendo de la ropa. No, es que el hecho aquí es generar un acto de responsabilidad. Porque ¿qué ha pasado durante los últimos 12 años? Le digo a la audiencia, y ustedes son testigos, no es mentira, de que hemos elegido de acuerdo a nuestras conveniencias, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, y lo que terminamos eligiendo pues precisamente es todo el mal, o todos los males juntos en uno solo. Es que no voto por fulano de tal porque me vio feo. Pero nos hemos puesto a detener a ver los programas de cada uno. ¿Hemos hecho encuentros programáticos con los candidatos? No los hemos hecho. Se acabaron los debates, porque, no, es que yo no debato porque ahí no debaten los candidatos a la gobernación, no debaten los candidatos a la alcaldía, y sí quieren haber debates, pero tipo foro. Entonces a mí me preguntan y me dicen y yo respondo. Eso es una falta de responsabilidad y eso desmotiva a la audiencia, a la gente, a los que queremos verdaderamente que esto funcione. Porque no crea, a mí me da pena, a mí me da vergüenza muchas veces ver la situación en la que está Arauca. Y es una cuestión que indigna. Y hoy viernes precisamente tengo esa indignación acumulada toda esta semana, ¿no? Y no lo digo como una válvula de escape. Es que Meridiano 70 es la válvula de escape para dar palo y garrote. Aquí ya estamos hablando en general. Es que no vemos la cercanía del político con la gente en el sentido efectivo de su vivencia y de su cotidianidad. Es totalmente aberrante esto, Jorge. Yo siento que nosotros tenemos que saber elegir, y ese es el consejo clave.
Aquí no se trata de que me dé trabajo los próximos 5 años, sino que genere la oportunidad de que usted, yo, nosotros tengamos el impulso del Estado para generar un emprendimiento, para que circule la plata, que la plata del araucano no termine en otras ciudades los fines de semana. Que si llega aquí un negocio prospere, ¿sí? Porque muchos dicen, es que Arauca se quedó en el pasado, no está es que nosotros estamos conectados al nivel comercial general. Pero ¿quiénes hacen posible de que aquí no se construya un almacén éxito? Puede ser, dando nombres, o un SAO, o un centro comercial, pues los mismos araucanos, porque nosotros no incentivamos el consumo interno. No nos asociamos para tener una federación de arroceros fuertes, no nos asociamos para tener un comité de ganaderos, tenemos dos, una asociación y un comité de ganaderos, y cada uno jala para su propio lado, y teniendo un frigo matadero, que ni siquiera son capaces de responsabilizarse ellos, o sea, son unos inútiles. Somos unos inútiles por no sabernos asociar, ¿sí? Tenemos acá toda la potencialidad del río y ni siquiera tenemos un puerto construido porque la negligencia también de nosotros frente al tema, sale una demanda y la otra, y aquí es el pueblo de la santa demanda. Ah, no, para eso sí aparecen todos los abogados titulados del pueblo, para demandar y parar el progreso, parar una obra, parar la otra, que hay veedurías. ¿Y para qué sirven las veedurías, don Jorge? Para quitarle menos del 20% que le quitan en cualquier institución pública a esos contratos. ¡Qué belleza! Y al final de cuentas quedamos con unas calles, con unas capas de asfalto así chiquiticas que próximamente serán hueco y dolor de cabeza para la gente. Yo siento que aquí nos hace falta mucha conciencia y nos hace falta también la capacidad de asociarnos. Y que quede como mensaje claro. Aquí los candidatos que quieran venir, pues vengan y discutimos acerca de las ideas y de verdad que es necesario, porque aquí la idea no es darle palo y garrote como hacen otros, ¿sí? Que salen con lenguajes científicos y palabras rebuscadas del diccionario para tramar al candidato y decirle, no, es que usted es el bueno. No, aquí todos son buenos, todos son malos, ¿no? Pero tampoco vamos a llegar aplaudiendo como las focas, ¿sí? Haciendo comité de aplausos, bienvenidas y siendo lisonjeros. No, aquí hay que discutir las cosas y sobre todo esa frialdad, esa lejanía que tenemos en plena campaña electoral. Oyentes y Jorge, y ni siquiera la gente siente interés por quiénes son los candidatos. Yo no sé cómo iremos a votar esta vez. Y me preocupa más que sigamos, que la gente siga pidiendo no solamente los 50.000 pesos, pidiendo inversiones astronómicas y no nos asociemos. Vuelve a pasar lo mismo que los molinos de Alfredo Colmenares. Se construyeron 2 molinos para cultivar arroz, no se cultivó después arroz y ahora estamos chillando que hay cultivos de arroz por montón, pero no hay molinos. Pues los molinos, uno lo destartalaron, que queda enfrente de la base militar de Tame, y el otro se volvió un motel, o sea, donde siembran amor. No, hombre, o sea, dejémonos de vainas y aquí por lo menos pongámonos serios a la hora de debatir y exijámosles a los candidatos que se acerque a la gente, no solamente para darle abracito. Mire, es que esto no se trata de abracito, esto no es el abracito. Jorge, esto no es el abracito, esto no es del besito, de meterle el diezmo, no, se trata precisamente de construir sociedad y que haya el impulso para la transformación de las cosas. Siento yo que es como la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación de decirlo y de poner a reflexión a la gente. Tenemos que ser conscientes que de nosotros parte la transformación cotidiana para que esto funcione y logremos ser medianamente una sociedad viable. Después del emotivo Simón, entremos a darle participación a la PURE. La PURE forma parte de la Orinoquia. Somos el mismo embrión, lo hemos dicho aquí varias veces, somos siameses, somos binarios y sobre todo tenemos el mismo sentimiento que inspiró pues la independencia de estas naciones que podrían ser en el concierto mundial supremamente importantes, destacables, si también dejáramos a un lado ese egoísmo, ¿cierto? Ese antropocentrismo que nos ha perjudicado de alguna manera. Vamos a escuchar la opinión de un amigo historiador venezolano que forma parte de un equipo de investigadores preocupados por la investigación sociológica, que conoce muy bien el medio y que tiene unas formas de expresión muy exitosas. Vamos a escuchar una versión sobre una población indígena vecina del río Arauca que también sufre las mismas vicisitudes, las mismas angustias, el presente humillante
que hoy en día tienen estas aborígenes y que se refleja en una comunidad que nosotros conocemos bastante, que es la Yarura. Escuchemos a Óscar Alvarado planteándonos estas inquietudes. Buenos días, estimado hermano de la Patria Grande, doctor Jorge Navea. Le habla Óscar Alvarado desde el municipio Viruaca, en el estado Apure, Venezuela. Saludo a todo el pueblo araucano, a todos quienes están en sintonía de su programa radial. Nos pidió hablarle de los grupos indígenas en nuestro estado Apure. Hoy día tenemos varios desaparecidos, es decir, ya están extinguidos, pero también tenemos la presencia importante de algunos grupos dispersos a lo largo y ancho del territorio de Apure. Puedo decirle que los primeros pobladores de nuestro territorio fueron casi todos pertenecientes a la familia Arahuaca. Así lo refleja el libro de historia de Apure, que recoge el historiador Argenis Chenique. Y él lo señala, pues dice que son la mayoría venidos desde la Amazonia, en el Brasil. Y entre estos grupos se mencionaban, por ejemplo, los achaguas, los otomacos, los taparitas, los guamos, los guaíbos, entre ellos los cuivas y chiricoas, también los sálivas y los que son más numerosos y actualmente habitan en nuestro estado, los yaruros. Los achaguas desaparecieron. Ya, aunque tenemos un municipio, un territorio, se denomina achagua, estos indígenas ya no existen. Se les conoció con varios nombres: ajaguas, azaguas, achaguas, jaguas, saguas o yaguas. Pero el nombre que quedó para siempre fue los achaguas. Y uno del territorio donde más estaban presentes era precisamente Santa Bárbara de la isla de los Achaguas, que como podemos notar, se le antepuso el santoral por parte de los misioneros católicos españoles a el nombre indígena Achagua. Estos achaguas en tiempo de la conquista tenían muchos pueblos, pues, y ellos fueron ubicándose en esta parte del Apure precisamente huyéndole a la penetración española, porque se dice que los achaguas estaban incluso en la costa caribe, en lo que nosotros hoy tenemos como el estado Falcón, y había presencia de ellos hasta el Casanare de Colombia. Hoy día ya no tenemos presencia de los achaguas, pero sí hay suficiente información científica, antropológica, sobre la existencia de este pueblo, que en su base alimentaria tenían el cultivo de la yuca, del maíz, la chiga, que es un árbol del cual de la vaina recolectan la semilla y la trituran hasta convertirla en un polvo, y ese polvo posteriormente pasa a ser distintos tipos de alimentos que ellos lo preparan. También eran recolectores, pues, y lo normal en los habitantes de estos territorios aborígenes, la caza y la pesca, porque estos son tierras de grandes ríos, y por supuesto tenían que aprovechar la disposición de alimento abundante que la sabana les da. La cultura achagua estaba relacionada, según refieren los especialistas, con los chichas colombianos. Bueno, ya hoy no los tenemos. También hay otro grupo étnico que eran los otomacos, también desaparecidos, pero de mucha importancia en el Apure, porque precisamente estos se incorporaron a lo que fue la guerra de independencia. Los otomacos estuvieron en el ejército de Apure. De hecho, de la zona de Cunaviche surgió, que es donde más habían los otomacos, surgió un general que se le conoció como Linache, con 300 indígenas. Digo un general porque ese fue el grado militar que le dio José Antonio Páez cuando se incorporó, y por su bravura, al ejército de los llanos. Los otomacos estaban ubicados pues en toda la parte oriental del estado Apure y en la costa del Orinoco, en la confluencia del Apure hasta el Meta. Y los conseguimos nosotros presencia de los otomacos. Ya hoy día pasaron a integrarse con los blancos que habitan, o con los criollos, mejor dicho, que habitaban toda esta zona. Conseguimos gente con características del fenotipo otomaco, pero ya otomacos puros no hay.
principalmente en la zona de Cunaviche era donde estaban establecidos. Estos grupos ya no existen. En el estado Apure podemos señalar el que menor cantidad tiene son los guaibos o guajibos. Es un grupo que está en la zona del Sinaruco, ya casi colindando con Colombia, y están con muy poco contacto con los blancos criollos de nuestro territorio. Son quizás los indígenas que conservan mayor pureza en cuanto a su condición genotípica y fenotípica. También están los indígenas Cuiva, que es un grupo que tengo entendido también tiene bastante presencia en la zona colindante con Venezuela, en la República de Colombia, y estos se autodenominaban Jibi, que significa hombre, también hombre de la sabana. Constituyen un grupo cultural y lingüístico de la familia Guaíba. Algunos especialistas nos dicen que los cuivas del Capanaparo se autodenominaban también como guajemona. Sin embargo, hoy no se les llama así, se les llama simplemente cuiva. Algunos los escriben con K, otros con C, pero los encontramos en la zona del Capanaparo y principalmente en el municipio Rómulo Gallego. Allí hay bastante presencia de los cuivas, es el municipio donde más se les conoce, tienen incluso mucho vínculo con la población de la capital de ese municipio, de Lorza, la muy conocida capital de ese municipio, y en las zonas cercanas de lo que es el Capanaparo de este municipio vamos a encontrar bastante presencia de indígenas cuivas. Estos indígenas suelen ser los más conflictivos, hay que decirlo así, en el territorio del Apure, y viven pues de la caza, de la pesca, de la recolección, y obviamente hoy en día pues una que otra ayuda que les da el sector gubernamental, tanto a nivel de los municipios, del estado y a nivel nacional a través del Ministerio de Comunidades y Pueblos Indígenas. Este grupo también lo conseguimos itinerante en las zonas urbanas. Se les consigue mucho en San Fernando de Apure, adyacente al terminal de la ciudad, y cada cierto tiempo pues ellos están allí, retornan a sus territorios y de nuevo vuelven a aparecer en esta zona y se les ve por la ciudad vendiendo algunos de sus productos artesanales. Con nuestros pueblos vecinos del Apure, ¿no? Que somos hermanos, somos siameses realmente, en medio de esta connotación, el abandono, como siempre, de nuestras etnias primigenias, pues es una constante regional. Ha sido un placer expresar nuestra voz en el viento. Somos Simón Cedeño, Carlos Alberto Jaime y Jorge Navea. Somos Visión Orinoquia. Hasta el próximo lunes. Mañana tendremos más temas de interés en Visión Orinoquia.